Muy buenas tardes, queridas pequeñas almas. Soy el Padre Juan y quiero compartir con ustedes este hermoso tema sobre la nueva era. Les saludo con mucho cariño a todas que han venido de distintos lugares a este encuentro y deseando que esto sea de provecho para ustedes en bien de su seguimiento de Jesús a través del mensaje. La nueva era, el virus espiritual de nuestros días. Fue profetizada por Cristo. Dice, aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos. Mateo 24. Entonces, si alguien le dice, miren, el Mesías está aquí o está allá, no le crean, porque se presentarán falsos mesías, falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se lo he advertido de antemano. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán herejías perniciosas, negando al Maestro que nos salvó. Muchos los escucharán, y por causa de ellos serán desprestigiados el camino de la verdad. Llevados por su avaricia, os explotarán con palabras engañosas. San Pedro, en su segunda carta. San Pablo, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. 1 Timoteo. Has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, farsantes, ostentarán apariencias de piedad, pero rechazarán sus exigencias, que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. No irán lejos, pues su locura será desmascarada a la vista de todos. 2 Timoteo. Profetizada en el libro del Apocalipsis. Abrió pues el pozo del abismo, y del pozo subió una humareda como la de un horno inmenso, que oscureció el sol y el aire. Tienen un rey, el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón, y en griego Apolión. Apocalipsis 9. Pero los sobrevivientes, los que no fueron exterminados por esas plagas, no renunciaron a sus prácticas, continuaron adorando a los demonios. Apocalipsis 9. Se les concedió hablar en un tono altanero que desafiaba a Dios, y se les concedió ejercer su propio poder durante 42 meses. Abrió pues su boca para insultar a Dios, insultar su nombre y su santuario, es decir, a los que habitan en el cielo. Apocalipsis 13. Profetizada por la Virgen María en la Salet. Los malos libros abundarán en la tierra, y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios, y obtendrán un poder extraordinario sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a esos espíritus. Algunas personas serán transportadas de un lugar a otro por esos espíritus malvados. Incluso sacerdotes, por no seguir el buen espíritu del Evangelio, que es espíritu de humildad, de caridad y de celo para la gloria de Dios. Dado el olvido de la santa fe de Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. Los gobernadores civiles tendrán todos un mismo plan, que será abolir y hacer que desaparezca todo principio religioso, para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. Presentado en el Catecismo de la Iglesia Católica. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes.
La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es el anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo, en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. En el número 675. ¿Qué es la nueva era? La New Age. Es un movimiento pseudo-espiritual que abarca una amplia variedad, las creencias desde un falso cientificismo hasta esoterismo y ocultismo. No tiene una doctrina definida, ni un libro único básico. No tiene un líder único, ni una estructura específica. Este movimiento es amorfo, variable y voluble. Puede mutar de una época a otra y de una religión a otra según el gusto del consumidor, por lo cual se hace difícil de inventariar los elementos que la contienen. Bajo el falso presupuesto de respetar todas las creencias, destruyen la fe de las grandes religiones establecidas. Pilares básicos de la nueva era, desde el exterior hacia el centro: paganismo, espiritismo, gnosticismo, masonería, teosofía. Origen de la nueva era. La nueva era tiene su origen en la sociedad teosófica fundada en 1875 en Nueva York por la rusa Helen Blavatsky, quien era una espiritista que dice recibió sus conocimientos de maestros ascendidos. La teosofía es la creencia de que se puede obtener un conocimiento místico directo de la divinidad a través de las prácticas esotéricas y ocultistas. Fundadoras de la nueva era. Annie Besant sucedió a Blavatsky en 1929. Presentó al mundo un nuevo Mesías, el hindú Krishnamurti, quien luego se separó de ellos. Alice Bailey, inglesa residente, fue la tercera presidenta. Fue considerada como la suma sacerdotisa de la sociedad. Ella funda el Lucid Truth, luego de recibir mensajes de sabiduría por escritura automática de un cierto maestro ya fallecido. A ella se le dio el plan de la nueva era, que incluye un gobierno mundial y una sola religión mundial. La masonería y la nueva era. La teosofía comenzó con los masones y fue auspiciada por estos. Pero, ¿qué es la masonería? La masonería es una sociedad secreta de carácter esotérico y ocultista fundada en Francia que persigue la destrucción de la fe cristiana, la Iglesia Católica y las dominaciones cristianas. Asimismo, persigue la destrucción de todos los principios y normas que tengan raíz en el cristianismo para introducir una religión y civilización pagana. Helena Blavatsky estuvo vinculada con Allan Kardec, masón y espiritista. Ella funda su sociedad junto a otros masones, como Charles Sutherland, jefe de la masonería en Estados Unidos, y otros masones. El boletín que distribuyen los masones se llama New Age, y sus metas son también lograr una religión y un gobierno mundial. Metas de la nueva era. Llevar al hombre a considerar capaz de desarrollar poderes que no tiene y que no vienen de Dios, y a conseguir por sí mismo la salud, la paz, la prosperidad. 2. Glorificar al hombre hasta hacerle creer que puede llegar a ser como Dios. 3. Llevar a la humanidad a una sola religión mundial,
una sola cultura, un solo sistema económico y un solo gobierno mundial. 4. Preparar a la humanidad para ser un nuevo Mesías que sustituya al Mesías de los cristianos. 5. Poner al mundo a adorar a Lucifer. Fachadas con que se presenta la nueva era. 1. Aparente aceptación de todas las religiones para introducir las personas al paganismo, debilitando sus creencias cristianas. 2. Búsqueda de la salud, curando por el uso de una supuesta energía universal y la meditación trascendental. 3. Búsqueda de la protección ambiental y el ecologismo para introducir la gente al panteísmo, creer que la naturaleza es Dios. 4. Falso uso de términos cristianos para engañar y confundir a los creyentes. Utilizan pasajes de la Biblia y rituales similares a los católicos. 5. Dar apariencia de científico a lo ocultista, parapsicología, cientología. 6. Presenta el espiritismo como canalización y a los demonios que ellos contactan se le llaman ángeles, extraterrestres, maestros ascendidos. Proceso de penetración de la nueva era. Primera etapa. Iglesia, no. Cristo, sí. Se introducen las sectas de origen cristiano, desacreditando a la Iglesia católica y a los sacerdotes. Yo creo en Cristo, pero no creo en la Iglesia o en los curas. Segunda etapa. Cristo no, Dios sí. Etapa de invasión de la religiosidad oriental y los gurúes orientales, invitando a dejar atrás a las religiones cristianas. Tercera etapa. Dios no, religión sí. Se introducen movimientos de desarrollo del potencial ilimitado del ser humano, en los que se convierten en cuasi religiosos, ideas y planteamientos de pensadores seculares. Cuarta etapa. Religión no, sacro sí. Se promueven creencias y prácticas de ocultismo que presentan como sagradas. Incluye hasta el satanismo. Ideologías dentro de la nueva era, el espiritismo. El espiritismo es la comunicación con espíritus malignos, ángeles caídos y almas condenadas, para conocer cosas ocultas y recibir instrucciones de estos. Se le ha bautizado con un nuevo nombre, canalización o espiritualismo. Pero es la misma vieja práctica condenada por la Biblia en Deuteronomio 18, del 9 al 12. La Iglesia nos dice que los mensajes provenientes de estas prácticas espiritistas no provienen del Espíritu de Dios, ni de sus ángeles, ni de las almas de la Iglesia triunfante, y ni siquiera de las almas en proceso de purificación. Los mensajes pueden ser dados de forma que parezcan inofensivos, espirituales o positivos, pero provienen del padre de la mentira. Ideologías dentro de la nueva era, panteísmo. Todo es Dios, el hombre es parte de Dios. Dios y el mundo son en última instancia idénticos. Dios es la energía del universo. Se presenta a Dios no como un ser con personalidad, no es un Dios personal, no es un Dios persona. La consecuencia de este pensamiento es creer que yo también soy Dios, o puedo llegar a ser Dios. Los gurúes sostienen que ellos son dioses. También sostienen la idea de que Dios incluye bueno y lo malo. Ideología dentro de la nueva era. Monismo y sincretismo, ocultismo y esoterismo. Monismo. Todo es uno, todo es una misma cosa. No existe una distinción final entre Dios y el hombre.
entre el creador y la creación. Sincretismo, fusión de diferentes formas de creencias y prácticas religiosas. Igualación de todas las religiones. Pretende que todas pueden ser una sola. Pone la Biblia como una más entre muchos libros sagrados y a Jesús como un profeta más, igual a Buda, Mahoma, Laoste, Krishnamurti. Ocultismo y esoterismo. Conjunto de prácticas escondidas o secretas mediante las cuales se pretende llegar a la divinización de uno mismo. Gnosticismo, rosacrucismo y neopaganismo. Gnosticismo es una herejía del siglo I que ha persistido hasta nuestros días. Se basa en enseñanzas y prácticas secretas mediante las cuales las personas pretenden llegar al conocimiento, gnosis, de la esencia misma de la divinidad a través de prácticas mágicas y ocultas. Rosacrucismo es una sociedad ocultista que viene del siglo XVII, con intercalación con la masonería. Creen en un ser supremo de quien ellos afirman que son parte. Neopaganismo, revalorización e incorporación de numerosas doctrinas paganas en las que principalmente se considera a Dios como una fuerza superior, masculina y femenina, inmanente a la creación, formando parte de esta y no independiente de ella, no como creador, no como ser supremo. Relativismo moral, práctico y subjetivismo. Relativismo moral es la negación de las premisas sobre las cuales descansa la ley moral, llegando al extremo de afirmar que Dios incluye tanto el bien como el mal. No hay diferencia entre el bien y el mal, entre vicio y virtud. Todo depende de la opinión de cada persona. Es bueno lo que cada quien le plazca. No hacen distinción entre lo divino o lo demoníaco. Consideran como artificial los conceptos del bien y del mal. El subjetivismo es una negación de la realidad. Nos plantea que cada cual puede crear su propia realidad, que no hay una sola verdad, sino que cada uno posee la suya. El quietismo y reencarnacionismo. Quietismo, la búsqueda de una extrema pasividad espiritual que tiene la destrucción del ser humano a través de una supuesta absorción por la divinidad. Es la raíz del budismo, cuyo ideal es el estado del nirvana, en el cual ya el hombre no tiene deseos, ni pasión, ni ilusión por el mundo exterior. Reencarnacionismo viene del paganismo oriental y tiene la creencia de que el alma de cada ser humano después de su muerte regresa a la tierra y comienza a vivir de nuevo en otro cuerpo. Se cree que esto sucede todas las veces que sea necesario hasta que pueda superar el karma, o sea, el efecto de las malas acciones de la persona que tiene que pagar en su propia vida o en vidas sucesivas. El ciclo reencarnatorio es llamado samsara y puede concluir cuando se llega al desprendimiento total de este, creyendo que así se logra la autodivinización. Contradice lo que dice en Hebreos 9:27, que habla de una sola vida, una sola muerte y después el juicio. Religiones dentro de la nueva era. Hinduismo. Hinduismo es una religión politeísta, panteísta, monista, quietista, relativista. La única realidad en el universo es la divinidad, Brahman. Todo lo demás es ilusión y realmente no existe. Se llega a la iluminación, a la autodivinización mediante el yoga, que tiene como finalidad alterar la conciencia para obtener niveles más elevados. Todos los tipos de ejercicio yoga son dirigidos a crear un vacío interior, para hacer conciencia de la propia divinización.
Tipos de yoga. Jnana yoga, el conocimiento. Bhakti yoga, el amor. Karma yoga, del trabajo y esfuerzo. El Hatha yoga, de ejercicios. Japa yoga, de repetición de mantras que invocan a divinidades hindúes y espíritus malignos. Kundalini o Laya yoga, para curaciones por energía universal. Tantra yoga, ligado a la magia sexual. Estrategias de los gurúes. En 1966, los gurúes hindúes convinieron en exportar el paganismo oriental a Occidente y trazaron la estrategia para lograrlo. El Maharishi Mahesh Yogi, promotor de la meditación trascendental, convirtió su movimiento llamado regeneración espiritual en el de ciencia de la inteligencia creativa, vendiendo su método religioso como un asunto científico. Su ritual de iniciación es abiertamente pagano, idolátrico, pues se rinde culto a una deidad hindú, y el mantra que se la da al alumno es el nombre de una de esas deidades. Budismo y taoísmo zen. El budismo es una nueva forma de religiosidad pagana oriental, proveniente del hinduismo, pues según la leyenda, Buda, antes de llegar a la iluminación, fue un errante monje hinduista. Propia del budismo es la teoría reencarnacionista, de que la existencia es un continuo ciclo de muerte y reencarnación, y que mientras la persona se mantiene en ese ciclo, no puede liberarse del sufrimiento, karma, por lo cual hay que buscar el estado de felicidad y paz total, nirvana. El Zen es una forma de budismo cuya meta es llegar a un estado de conciencia en el cual todo es uno, monismo. El Zen ha sido influenciado por el taoísmo, religión de la China, del cual toma el principio y el símbolo del yin-yang, o conciliación de contrarios, pues todos los opuestos son símbolos de la unidad final, Tao. Materialismo, hedonismo y holismo. El móvil subyace en la nueva era, es eminente materialista, no de Dios, y hedonista, que busca el placer por sobre todo. Se considera que la meta suprema del hombre es la satisfacción personal y el éxito. Holismo, que viene del griego holos, significa total. Todo está interconectado, todas las cosas son interdependientes y deben ser consideradas integralmente o holísticamente. Esto se aplica principalmente a la salud. Por medio de este enfoque se busca la integración de todas las religiones y, por supuesto, la integración de todas las doctrinas de la nueva era. Doctrina católica versus nueva era, concepto de Dios. Para los católicos, Dios es un ser supremo, creador y señor del universo, infinitamente bueno, todo amor y misericordia. Para nueva era, Dios es una energía que vibra en todo el universo. Es una fuerza impersonal. Es la energía en que consiste todo el universo. Ese Dios no puede amar, no es santo, no puede pensar, ni ser misericordioso. Esta fuerza incluye el aspecto masculino y femenino, siendo el femenino el preponderante. Gaia, la madre tierra. Jesucristo.
Para los católicos, Jesucristo es Dios, Redentor, y Hijo de Dios hecho hombre, como nosotros por amor infinito, para salvarnos de la muerte y del pecado. Creemos que Jesucristo volverá en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Para la nueva era, Jesús era un profeta igual a Buda, Mahoma, Laostre y entre otros. Llegan algunos a considerarlo como un maestro iluminado, que se dio cuenta de que era un Dios como lo puede ser cualquiera. Ellos no creen que Jesús volverá a juzgarnos, sino que vendrá a ayudar a la humanidad a inspirarla. Presentan historias marginales sobre Jesús, como que vivió en Oriente pagano y que fue iniciado en los misterios gnósticos y esotéricos durante 18 años de su vida. Para ellos Jesucristo no es el Dios hecho hombre, sino el hombre hecho Dios del panteísmo. El ser humano. Para los católicos, el ser humano es criatura de Dios. Cada ser humano es una criatura única, especial, irrepetible. Es además una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen, presente en todo el hombre, radica eminentemente en la libertad, en la verdadera libertad. Para la nueva era, el hombre no es imagen de Dios, sino que puede llegar a ser Dios si desarrolla adecuadamente sus potencialidades internas a través de técnicas esotéricas y ocultas. La oración. En la Iglesia Católica tenemos la oración contemplativa y la meditación cristiana, que algunos intentan equiparar con las ideas y prácticas de la nueva era. En la meditación cristiana adentramos toda nuestra mente, emoción y sentido en un pasaje de la Escritura para tratar de ver qué me dice Dios a través de ese pasaje y tratar de descubrir su voluntad para mí. En la oración contemplativa, el alma no razona acerca de Dios, sino que se queda sola con Dios en silencio. Se entra en una comunión de amor con el Dios uno y trino. Esta comunión no puede lograrse a base de técnicas, ni puede obtenerse con esfuerzo ni a voluntad. Es un don de Dios, y Él lo da a quien quiera, como quiera y cuando quiera. Solo tenemos que desearla y buscarla. En la meditación trascendental, la persona busca llegar mediante un vacío interior a la conciencia de la propia divinización a través de trances introducidos por ejercicio e incluso a través de drogas alucinantes. Métodos y manifestaciones de la nueva era. Astrología. Es una pseudociencia que pretende descifrar la influencia de los astros sobre los seres humanos. Se basa en la creencia ya superada de que la Tierra es el centro del universo y está rodeada del zodiaco. La astrología es prohibida en la Biblia, Deuteronomio 18:10, y ha sido condenada por la Iglesia cuando nos dice: la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia, en lo que se refiere al futuro, y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Las predicciones basadas en las influencias astrales niegan la libertad del hombre y pretenden poner límites a la providencia de Dios, quien es el único que conoce el futuro. Aunque se han descubierto 2 constelaciones más, ahora son 14. Los astrólogos siguen apegados a la vieja creencia de que solo eran 12. Adivinación, que incluye la lectura de la palma de la mano, quiromancia, la lectura de las cartas del tarot, cartomancia, numerología, interpretación de sueños, caída de los caracoles, lectura del café, del té, las tapas de coco, del chingue, hexagrama, lectura de la escritura, grafología, de la bola de cristal,
crominomancia, la cáscara del huevo, piedras preciosas, varillas, aichingue, y tantas otras. El número 2116 del Catecismo nos dice: todas las formas de adivinación deben rechazarse. Recurso a Satán o a los demonios, evocan de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se suponen develan el porvenir. Magia, brujería, santería, hechicería. Se trata de prácticas antiguas de África y Latinoamérica, revitalizadas y difundidas por la nueva era. Los que recurren a ellas buscan mejorar sus condiciones económicas, amorosas o de éxito profesional, sometiéndose a rituales determinados, a hechizos, fórmulas mágicas dirigidas por un brujo, mago, magia negra o chamán. Estas prácticas contaminan a los que entran en ella, teniendo a veces posesiones o infecciones devastadoras. El Catecismo nos dice en el 2117, comillas, todas las prácticas de magia o hechicería mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para recuperar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Ocultismo, espiritismo y uso de médium. Moderadamente llamado canalización, no es más que el hacer contacto con espíritus que en realidad son demonios, ángeles caídos o almas condenadas. La Biblia prohíbe el espiritismo, Deuteronomio 18, del 9 al 12. Dice que Dios aborrece a los que se dedican a esto. En 1 Samuel 28 vemos que Saúl consulta a un espiritista. En el capítulo 31 leemos que la paga de este pecado fue la muerte. El Catecismo nos dice en el 2117, el espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que no se guarden de él. Comunicación con ángeles. La nueva era presenta a los ángeles como esferas de luz, energía pura, seres dispuestos a establecer contacto con nosotros a través de técnicas especiales tales como meditaciones paganas, repetición de mantras, apertura de chakras, entre otras cosas necesarias para entrar en la vibración angélica. La Biblia nos enseña que los ángeles buenos, los que permanecieron fieles a Dios, son criaturas puramente espirituales, seres inmortales, que acatan solamente la voluntad divina y su misión de ser emisarios de Dios y cumplir solo sus órdenes. Los cristianos sabemos que Satanás y sus demonios siguen siendo ángeles, aunque caídos, y por tanto con una capacidad de engaño y astucia, tiene el propósito de hacer caer la raza humana, disfrazándose, si es necesario, como ángeles de luz. Técnicas psicológicas. Con el falso postulado de promover el desarrollo ilimitado de las potencialidades del ser humano, estos promotores de la nueva era están invadiendo la vida espiritual de los cristianos. En este contexto están los cursos y técnicas de autoestima, crecimiento espiritual, desarrollo de la mente, talleres de desarrollo humano, el enegrama, con las cuales se pretende sintetizar y analizar 9 tipos de personalidades usando símbolos provenientes del ocultismo. Aquí se incluyen también las teorías y técnicas terapéuticas del Jung, que se basa en interpretaciones gnósticas de Dios, Jesucristo y de la Iglesia. Se considera a Dios como la fuente del pecado
y utiliza símbolos ocultistas como el mandala o círculo mágico que representa la totalidad de la persona, en el cual el caos psicológico encuentra supuestamente la armonía. Cienciología y dianéctica, fundada en 1954 por Lafayette. Ronald Hubbard, nacido en 1911 en Tilden, Nebraska, Estados Unidos, quien durante su adolescencia estuvo en Oriente, de donde tomó ideas del budismo. Ex oficial de la Marina y escritor de ciencia ficción, ocupación que abandonó, según sus propias palabras, porque el verdadero negocio estaba en fundar una nueva religión. Está considerada como una de las sectas más peligrosas. Tiene problemas legales en varios lugares de Europa. Australia no lo reconoce como religión. En Estados Unidos han sido muchas las acciones judiciales en contra de ellos. Este grupo tan polémico llamado Dianética, Iglesia de la Cienciología o Cienciología, o Narconon, o Iglesia de la Nueva Comprensión, se esconden muchas veces detrás de tratamientos de recuperación para adictos de cualquier índole, o como un medio de capacitación para elevar ventas, y como alguna organización filantrópica. La Iglesia de la Cienciología es una organización mundial muy poderosa. Cuenta con más de 250 templos y misiones, utilizando técnicas muy agresivas del control mental. Ha logrado entre sus adeptos una fanática devoción. Poder mental. El poder mental es un método esotérico religioso pagano, disfrazado de científico. Abarca desde el control mental y la sofrología hasta el desarrollo de poderes mentales, pasando por la metafísica de la venezolana Connie Méndez. No tiene que ver con esa rama de filosofía del mismo nombre. El control mental Silva tiene algunas técnicas inocuas como reglas mnemotécnicas, pero el peligro de esta cuando utiliza técnicas esotéricas. Se propone desarrollar las facultades de la mente humana al punto que usted pueda lograr lo que desea con solo proponérselo y decretarlo. Pretende incentivar la autosuficiencia y que las personas adquieran poderes que no tienen. Curaciones de la nueva era. Curaciones con energía universal. Es un movimiento con raíces paganas orientales que sostienen que pueden curar a las personas por el contacto físico del que cura. Este es un movimiento con raíces paganas orientales, propagado en algunos países del mundo, que sostienen que personas entrenadas en este método, la curación, puede efectuar curaciones usando técnicas del Kundalini Yoga para estimular los centros de energía que hay en el cuerpo humano, chakras. Después de abrir los chakras del cuerpo, se equilibra la energía del organismo y así puede lograrse la curación. Se le pide al paciente poner la mente en blanco. El medio más conocido para hacer estas curaciones dentro del contexto de la nueva era es el Reiki. También se incorpora la homeopatía y la acupuntura en las variantes no profesionales. ¿Cuáles son los chakras? El hinduismo enseña que en la base de la columna vertebral existe un triángulo donde reposa el Kundalini Shakti, poder de la serpiente, el cual usualmente se encuentra dormido, pero que una vez que se despierta
fluye a través de la columna hasta la cabeza, pasando por 6 centros de energía denominados chakras. Mientras pasa por cada chakra, se recibe una experiencia psíquica y de poderes. Cuando se llega al chakra superior, supuestamente se tiene el poder de realizar milagros. Los ejercicios yogas están basados en tratar de despertar la serpiente enroscada y adormecida en la base de la columna, y es la serpiente la que va despertando los chakras y el poder que está en cada uno de esos centros de energía, logrando así la iluminación del sujeto en el último chakra, que es el ligado al poder universal. Uno de los chakras que hay que abrir para realizar estos milagros es el número 6, que se llama el tercer ojo, o el ojo divino, que permite ver imágenes del pasado, del presente y del futuro, de todo ser y de toda cosa, y que permite conocer los secretos de los cielos y de los sitios astrológicos, dando una capacidad sobrehumana. A muchos estas prácticas los han enloquecido y a otros han acabado poseídos por espíritus. Medios de difusión de la nueva era. Libros. J.J. Benítez, Caballo de Troya. Richard Bach, Juan Salvador Goviato, Ajenos a la Tierra. Dan Brown, Código de Da Vinci. Anthony de Melo, El canto de la rana, Autoliberación interior. Wayne Day, Tus zonas erróneas. Joan Rowling, serie de Harry Potter. Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan. Paulo Coelho, Manual práctico de vampirismo, La bruja de Portobello. Música y cine. Música. Aquarium, My Sweet Lord, Hotel California. Artistas. Grupos musicales. Los Beatles, Rolling Stone, Black Sabbath. Cantantes como Bon Jovi, Madonna, Lady Gaga, Calle 13, Don Omar, Romero, Shakira. Música instrumental como la de Vangelis, Kitaro. Películas. Avatar, Harry Potter, Star Wars, Forrest Gump, The Feeding, Your Life, Having Car White, Sven Pons, no sé qué lo es. La lista puede ser interminable, pues se ha generalizado este tipo de producciones. Cartones animados, juguetes, juegos de video, Thundercats, los Teletubbies, El Rey León, La Sirenita, Aladino, El Hombre Araña, Roger Rabbit, La Bella y la Bestia, La Cenicienta, Dragon Ball, violencia y uso de poderes satánicos, Pokémon, Calabozos y Dragones, Winnie the Pooh, Barney, Mickey, Tierra de Oso, Pocahontas, Spirit, Adoración de la Naturaleza, Ideologías de la Nueva Era, Ogu, Mampato, South Park. Te mostraré mi Padre Dios, una mosca. Angry Birds, muñecas, monstruos, juegos de video. Símbolos, modas, etc.
Símbolos: amor y paz, yin yang, signo satánico. Modas: dibujos o estampados de culebras, dragones, ángeles caídos, calaveras, figuras monstruosas, todo negro. Drogas: LSD, marihuana, éxtasis. La pansexualización de todos los medios de difusión. Tatuajes, perforaciones e implantaciones. Los tatuajes y las perforaciones, los piercing, usan principalmente símbolos triviales, esotéricos y del satanismo. También usan códigos o sellos de identificación y pertenencia a un clan, pandilla, tribu urbana, mafia, secta satánica. Los portan y elaboran brujos, sacerdotes, durante sus rituales de iniciación y sacrificios con sangre, limpias, vudú, santería, etc., para asignarles un vigilante o nahual. También los usan o portan delincuentes consagrados a Satanás y otros demonios que junto a sus jefes solicitan la acción prenatural de esos espíritus malignos. No se harán incisiones en su carne por un muerto, ni imprimirán en ella figura alguna. Levítico 19:28. Términos de la nueva era que se han generalizado: aura, autoayuda, buena vibra, canalización, chakras, globalización, karmas, holístico, iniciación, mágico, nueva conciencia, nuevo orden mundial, reencarnación, regresión, telepatía. Términos que se han trastocado: ángeles, autoestima, cientología, clarividencia, ecologista, energía positiva o negativa, espiritualidad, guía espiritual, levitación, maestro, meditación, metafísica, milagro, paradigma, parapsicología, psíquico, sagrado, trance, trascendencia. Efectos de la nueva era en las personas. Este tipo de prácticas tan insanas pueden llevar a graves estados depresivos. Esa es precisamente la táctica del demonio: elevarlo a uno, darle una serie de poderes o hacerle creer que uno los posee para después hundirlo irremisiblemente en el abismo. Pérdida de la conciencia, riesgo de adquirir enfermedades nerviosas, mentales o psicológicas. Los papas y la nueva era. Clemente XII, 7 de abril 1652. Hemos resuelto y decretado condenar y prohibir ciertas sociedades, asambleas, reuniones, convenciones, juntas o sesiones secretas llamadas francmasónicas o conocidas bajo alguna otra denominación. Las condenamos y las prohibimos por medio de esta Constitución, la cual será considerada válida para siempre. Recomendamos a los fieles abstenerse de relacionarse con dichas sociedades para evitar la excomunión, que será la sanción impuesta a todos aquellos que contravienen esta nuestra orden. Encíclica in Eminenti. León XIII vivió entre el 2 de marzo de 1810 al 20 de julio de 1903. Escribió la encíclica Humanum Genum, donde nos dice: varias son las sectas que, aunque diferentes en nombre, rito, forma y origen, al estar sin embargo asociadas entre sí por la unidad de intenciones y de identidad en sus principios fundamentales, concuerdan de hecho con la masonería, que viene a ser como el punto de partida y el centro de referencia de todas ellas. Los frutos de la masonería son frutos venenosos y llenos de amargura, porque de los certísimos indicios que antes hemos mencionado, brota el último y principal de los intentos masónicos
a saber, la destrucción radical de todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo, y la creación a su árbitro de otro orden nuevo, con fundamento y leyes tomados de las entrañas mismas del naturalismo. Se esfuerza por descristianizar el matrimonio, la familia, la educación de la juventud, todo el conjunto de la vida pública y de la vida privada, así como hacer desaparecer del pueblo todo respeto a la autoridad divina y humana. Juan Pablo II. Las ideas de la nueva era a veces se abren camino en la predicación, la catequesis, los congresos, los retiros, y si llegan a influir incluso en los católicos practicantes que tal vez no son conscientes de la incompatibilidad de estas ideas con la fe de la Iglesia. En su perspectiva sincretista e inmanente, estos movimientos parareligiosos prestan poca atención a la revelación, más bien intentan llegar a Dios a través del conocimiento y la experiencia basado en elementos que toman prestados de la espiritualidad oriental o de técnicas psicológicas. Tienden a relativizar la doctrina religiosa a favor de una vaga visión del mundo que se expresa mediante mitos y símbolos revestidos del lenguaje religioso. Además, propone una concepción panteísta de Dios, incompatible con la Sagrada Escritura y con la tradición cristiana. Discurso de los Obispos, mayo 1993. Nuevamente Juan Pablo II. No debemos engañarnos que el renacimiento de las antiguas ideas gnósticas en la forma de la llamada nueva era pueden llevar a una renovación de la religión. Es solamente un nuevo modo de práctica de la gnosis. Es postura de espíritu que en nombre de un profundo conocimiento de Dios acaba por tergiversar su palabra con una decidida, aunque a veces no declarada, divergencia con lo que es esencialmente cristiano. Del libro Cruzando el umbral a la esperanza. Documento Vaticano contra el nuevo gnosticismo, publicado en el año 2003. Estas corrientes surgen en un mundo en el cual muchas personas oscilan entre certeza e incerteza y miran dentro de sí misma en busca de sentido y de fuerza, volviéndose incluso hacia instituciones alternativas en la esperanza de la que puedan satisfacer sus necesidades más profundas. La New Age resulta atrayente, sobre todo porque mucho de lo que ofrece satisface aspiraciones, frecuentemente no satisfechas por las instituciones oficiales. El documento considera a estas corrientes más engañosas y preocupantes que todas las demás sectas, porque no están realmente organizadas para hacer proselitistas, y permite, por lo tanto, a muchos creer que es posible mezclarlo con el cristianismo. Al presentar el documento, el cardenal Paul Popper citaba un ejemplo. La resurrección de los muertos es sustituida por la fantasciencia, con el contacto con los seres queridos desaparecidos y la existencia de una vida suspendida entre el cielo y la tierra. Es un fenómeno típico de la cultura postmoderna, basada en el pensamiento débil, el relativismo ético y el consumismo, agregó. Los elementos de este movimiento están perfectamente en sintonía con los modelos de consumo de sociedades en las cuales la división y el ocio tienen tanta importancia. El Vaticano subraya en aquel entonces la difusión para combatir la New Age, por no ser esta ni una religión ni una verdadera filosofía, sino más bien un conjunto de creencias y prácticas místico-esotéricas que se presentan como una ancla de salvación para los insatisfechos
y del realizanismo deshumanizante del mundo occidental. Nuestra respuesta a la nueva era: haz una confesión completa de vida. Busca un sacerdote y confiesa todo. Empieza por decirle que faltaste al primer mandamiento y que hiciste una práctica espiritual que es una gran ofensa a Dios. Arrepiéntete de corazón y recibe la absolución. 2. A partir de este momento, haz vida 100% cristiana, misa y comunión diaria. 3. Reza el rosario cada día. Busca oraciones católicas de sanación, liberación y renuncia al mal, como la coronilla de liberación o la coronilla de San Miguel Arcángel, y rézalas con fervor. 4. Haz alguna novena a la Divina Misericordia, pidiendo una completa sanación y liberación. Salir de esto se tarda y es proporcional al tiempo que lo hayas estado practicando. 5. Lees la Biblia y medítala. 6. Adoración y contemplación a la Eucaristía. 7. En casos muy graves, busca un sacerdote exorcista experimentado. 8. Invocar al Espíritu Santo al usar material novedoso. 9. Ayune frecuentemente para fortalecer su espíritu. 10. Renuncia de los errores de la nueva era y anuncio del Evangelio. La recomendación de San Pablo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que hemos anunciado, sea maldito. Como os tengo dicho también, ahora lo repito: si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito, porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Gálatas 1, del 8 al 10. Rechazar al anticristo y sus planes macabros y prepararnos para la venida de Cristo. Bien, queridas pequeñitas y pequeños, hasta aquí esta ponencia, un poco exhaustiva, pero con harta argumentación y harto material para vuestra reflexión. De verdad debemos tomar en serio nuestra fe y no dejar que nuestra fe se vaya aguando por esta terrible corriente de la New Age. El profesor José Antonio Zárate nos dice que tenemos que tener tanto cuidado porque la New Age son como muchos tentáculos que tiene, si fuera casi algo como un pulpo, ¿no? Entonces, si no te agarra con un tentáculo, te agarra con otro. Por eso tan importante es estar constantemente revitalizándose en la doctrina cristiana católica, estudiar nuestro catecismo, la palabra de Dios, y a los buenos sacerdotes escucharle con entusiasmo. Ser hombres y mujeres de Eucaristía, de los sacramentos, en fin, del rezo del rosario, de la Santísima Virgen, etc. Bueno, que esto les ayude muchísimo, ¿verdad?, para progresar en su vida espiritual y podamos conseguir lo que el Señor quiere de nosotros. Sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Un gran saludo a la distancia y mi bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.